Hola a todos, soy Marta Poncela, estudié en la Universidad de Valladolid y me he preparado el MIR en la sede de Madrid de la Academia. Hoy estoy aquí para hablar con vosotros del diagnóstico diferencial de las miocardiopatías, un tema bastante importante de cardiología porque nos lo preguntan prácticamente todos los años y que además lo positivo que tiene es que casi siempre nos preguntan las mismas cosas. Entonces, sabiéndonos 4 conceptos, vamos a poder responder a la mayoría de las preguntas. Vamos a por ello. Mirad, una miocardiopatía es una alteración estructural del corazón, que con el tiempo nos va a llevar a una alteración funcional, que provocará una clínica en el paciente y que será la que le traiga la consulta. Para hablar de las miocardiopatías, primero me voy a centrar en el punto de vista fisiopatológico, para que podamos entender cuáles son las alteraciones que se producen en la función y luego esto nos lleva a entender la clínica y el tratamiento. La miocardiopatía dilatada, como su propio nombre indica, es aquella en la que el corazón se ha vuelto muy grande, se nos ha dilatado el corazón y además es un corazón que cuenta con una pared muy finita. Como es una pared muy finita, ya podemos entender que es un corazón que va a tener poca fuerza, no va a sacar bien la sangre y por lo tanto hablamos que tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida, es decir, la función sistólica está afectada. En cuanto a la diástole, ya podemos entender que si es un corazón muy grande, se va a poder llenar muy bien de sangre, pero es que además, como la pared es muy finita, no va a ejercer resistencia y el llenado se va a producir perfectamente. Por eso, la diástole está conservada, está bien. Además, como las cavidades están muy dilatadas, vamos a ver cardiomegalia. Esta es la única miocardiopatía en la que vamos a encontrarnos una diástole conservada y un corazón agrandado. La miocardiopatía hipertrófica es justo lo contrario fisiopatológicamente a la dilatada. Es un corazón de tamaño normal, en el que las paredes están muy engrosadas. Estas paredes engrosadas se han engrosado, ¿por qué? Porque el músculo se ha hecho fuerte, este corazón se nos ha hipertrofiado, ha ido mucho al gimnasio. Estas paredes tan fuertes van a poder sacar muy bien la sangre del corazón. Por tanto, en este caso, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a estar conservada. El problema aquí está en la diástole. ¿Qué ocurre? Que es un corazón de tamaño normal con las paredes muy grandes, muy engrosadas, y ya podemos ver en el dibujo que la cavidad que nos queda es muy pequeñita. Pero es que además estas paredes tan hipertrofiadas, tan musculadas, ejercen mucha resistencia al llenado y por lo tanto la diástole está disminuida. Pero ya hemos dicho además que es un corazón de tamaño normal. Aunque las paredes estén engrosadas, no tenemos cardiomegalia. Recordad siempre que la hipertrofia no nos va a dar cardiomegalia, mientras que la dilatación de cavidades sí nos dará cardiomegalia. Por último, tenemos la miocardiopatía restrictiva. Es un poco parecida a la anterior, porque también hay engrosamiento de las paredes, pero en este caso no es por una hipertrofia del músculo, es porque se nos han depositado sustancias que hacen que esa pared se engrose y se vuelva muy rígida. Esa rigidez de la pared va a dificultar mucho el llenado. Por eso en este caso también la diástole estará disminuida, igual que ocurría en la hipertrófica. Tampoco vamos a tener cardiomegalia, porque el tamaño del corazón es normal, aunque las paredes estén un poco engrosadas. Y en este caso es lo que yo llamo la miocardiopatía de ni fu ni fa, porque la función sistólica pues dependerá de la etiología, dependerá del momento de la enfermedad en el que nos encontremos, y unas veces estará normal y otras veces estará disminuida. Entendido esto, vamos a ir un poco más allá y vamos a ver si nos quedamos con algunos datos claves de cada una de ellas. Mirad, de la miocardiopatía dilatada yo quiero que os quedéis en cuanto a la etiología con 2 de ellas fundamentalmente. La causa más frecuente de miocardiopatía dilatada es la idiopática. No sabemos por qué se produce. Dentro de las causas conocidas de la miocardiopatía dilatada tenemos el alcohol, que además es una causa reversible. Ya hemos dicho que es un corazón que tiene poca fuerza, por eso tiene la función sistólica disminuida, y que es un corazón que se llena bien, y es el único que tiene la función diastólica conservada, muy importante para el diagnóstico diferencial. En cuanto a la clínica, podemos entender que si es un corazón que tiene poca fuerza, le va a costar mucho hacer frente a las necesidades del organismo, y por eso presentan los pacientes clínica de insuficiencia cardíaca. Además, en las cavidades dilatadas es muy fácil que se nos formen émbolos y que se nos produzcan arritmias, sobre todo la fibrilación auricular, que se produce en las aurículas dilatadas. ¿El tratamiento de esta miocardiopatía? Pues es sencillo, porque es el mismo que el de la insuficiencia cardíaca, así que es algo que no nos tenemos que aprender nuevo. La miocardiopatía hipertrófica. Quiero que la asociéis ya a un contexto familiar, a la herencia. En el 50% de los casos se transmite por herencia autosómica dominante, y esto ya ha sido preguntado en el MIR, así que es importante que os acordéis de ello. Ya hemos dicho que es un corazón muy fuerte, un corazón que tiene una función sistólica conservada, pero que no se llena bien.
Y esto es muy importante. Recordad que en este caso, a diferencia de la dilatada, la función diastólica está disminuida. Ahora, importantísimo, la miocardiopatía hipertrófica es una de las enfermedades del MIR que tiene unas características más especiales. Tiene una clínica especial, una exploración especial y un tratamiento también característico. Y es muy importante que os acordéis de ello porque ha sido preguntado muchísimas veces en el MIR. En cuanto a la clínica, una tríada característica: disnea, angina y síncope. Disnea, angina y síncope. Importantísimo. En cuanto a la exploración, nos tenemos que acordar de que aparece un soplo sistólico que aumenta con la maniobra de Valsalva. ¿Y esto por qué es característico? Porque la mayoría de soplos que vemos en cardiología disminuyen con la maniobra de Valsalva, excepto dos: el de la miocardiopatía hipertrófica y el del prolapso mitral. Y esto es importantísimo que os acordéis de ello porque ha sido preguntado en numerosas ocasiones. Y por último, en cuanto al tratamiento, recordad que se utilizan los beta bloqueantes y los calcio antagonistas. Beta bloqueantes y calcio antagonistas. Por último, vamos a hablar de la miocardiopatía restrictiva. Esta, como hemos dicho antes, se produce por un engrosamiento de las paredes por el acúmulo de sustancias. Estas sustancias el acúmulo de estas sustancias se favorece en algunas enfermedades, como la amiloidosis o la hemocromatosis. Por lo tanto, ya lo tenemos que asociar a estas dos enfermedades, también a otras como la sarcoidosis. Ya lo hemos dicho antes, es un corazón muy rígido, por lo tanto se llena muy mal. Pero es que además es tan rígido que la sangre no puede llegar al corazón y llega a un punto en el que se nos va acumulando por detrás del corazón, por todo el territorio venoso. ¿Y esto qué nos va a producir? Ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, es decir, clínica de insuficiencia cardíaca derecha, muy característica. Y en cuanto al tratamiento, simplemente que recordéis que es el tratamiento de las enfermedades que la producen. Vamos a ver un par de preguntas para dejar claros estos conceptos. Mirad, tenemos un varón de 37 años que acude porque tiene disnea y angina. Disnea y angina ya las hemos comentado, dos características clínicas de la miocardiopatía hipertrófica. Pero es que además nos hablan de un soplo sistólico que aumenta, importantísimo, que aumenta con la maniobra de Valsalva. Si solo leyésemos esta exploración, ya tendríamos que pensar o bien en la miocardiopatía hipertrófica o bien en el prolapso mitral. Pero es que además nos están dando la disnea y la angina. Eso nos llevaría más a pensar en una miocardiopatía hipertrófica. Y si leyésemos el electrocardiograma, también. Y os voy a explicar por qué. No he querido darle mucha importancia, porque me parece más importante que os quedéis con la clínica y con el soplo, pero también, si alguno lo puede recordar, pues que sepáis que en el electrocardiograma de la miocardiopatía hipertrófica también pueden aparecer ondas Q, ondas T negativas y el segmento ST, como nos dicen aquí, descendido. Bien, importante, por lo tanto, disnea, angina y síncope, nos tenemos que quedar con esas tres características clínicas: el soplo sistólico que aumenta en Valsalva y el tratamiento con beta bloqueantes y calcio antagonistas. También decir que la miocardiopatía hipertrófica es la primera causa de muerte súbita en pacientes jóvenes, sobre todo durante el esfuerzo. Y por último, tenemos un caso clínico de un varón que es bebedor habitual y que tiene una clínica de disnea, de ortopnea, presenta en la exploración física crepitantes, edemas, todo ello signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y además hacemos una radiografía de tórax y tiene una cardiomegalia. Bebedor habitual con insuficiencia cardíaca y cardiomegalia, tenemos que pensar en una miocardiopatía dilatada. Recordad siempre que la miocardiopatía dilatada es la única que nos va a dar la cardiomegalia y es la única que nos va a dar una diástole conservada. Muy bien, muchas gracias. Espero que os haya servido de mucho esta clase y solo deciros que mucho ánimo, que aunque sé que veis el final muy lejos, en realidad luego se pasa volando y veréis que cuando terminéis os quedaréis con también cosas muy bonitas, porque el MIR también tiene su parte bonita, que es que conoces a mucha gente, haces amigos y también te lo puedes llegar a pasar muy bien. Muchas gracias.